www.ansusmultimedios.com. Les recordamos que estamos transmitiendo desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos a través de redes sociales, búscanos en Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Danos like, síguenos, comparte e interactúa con nosotros. Si deseas anunciarte, aumentar tus ventas o tener tu propio espacio, contáctanos al 22 14 24 63 96. Y pues bueno, estamos hoy, es jueves, ya estamos a un día de terminar la semana, a muy poco también de terminar el año. Ya por ahí los climas cada vez están un poquito más extremos, mucho frío, mucho calor. Y pues también ahora sí que las festividades, dirían por ahí, ya se sienten, ¿no? Como tal, ya empiezas a ver a gente que, al menos ahí en la casa de su servidor, ya prepararon el primer ponche del año. Ya prepararon el primer ponche del año. Por ahí pues empiezan los convivios, también los chavillos, muchos ya empiezan a salir de, pues como tal, de vacaciones de las escuelas, y pues ya empieza ahí como que todo el rollo en la casa otra vez, ¿no? A pesar de ya llevar ir para 2 años con pandemia, pues otra vez las mamás van a tener que pues convivir una vez más con sus hijos, ¿no? Y pues bueno, hoy nos acompaña Carolina O'Farrill. Y ¿cómo estás, Caro? Muy bien, muchas gracias, Javi. Así es, y pues hoy vamos a hablar sobre un tema que pues, me parece bastante interesante, porque pareciera que el arte nos ha acompañado a través de una infinidad de etapas de la sociedad, ¿no? Hablando desde, vamos a decirlo de esta manera, el correr de los años, cómo han cambiado, pues ahora sí que las organizaciones políticas, sociales, las tendencias han cambiado. Obviamente ha habido pues temporadas en la que algunas han estado más de moda, han pasado de moda. Las vanguardias, ¿no? Exactamente, las vanguardias. Pero hoy hablaremos sobre cómo es que pues la política está ligada de manera directa al arte y viceversa, ¿no? Sí, más bien que el arte, producto de los seres sociales, okay, ¿no? Han sido identificados o han influido en la posibilidad de plantear problemas que posteriormente la política los retoma, okay, ¿sí? O al revés, ¿sí? La política en una avanzada busca la posibilidad de que se haga arte. Esto lo estamos viendo mucho en la actualidad con las redes sociales, ¿no? Que se utilizan para mostrarte con imágenes, caricatura, etcétera, la forma que estamos viviendo, ¿no? Sí, así es. Ya sea pues denunciando, por ejemplo, ahora que pasó el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Okay. Yo acabo de ver como una caricatura metiendo todo lo que es lo cibernético, ¿no? Ponen la boquita de la Virgen hablando, ¿no? Sí, ya creo que ya sé cuál es. Y definitivamente, ¿no? Puede ser que te sientas agredido como católico por ver esto, ¿no? Pero finalmente está demostrándote que hay unas nuevas formas de expresión en toda la realidad humana, ¿no? Sí, así es. Y tú decías, y hablabas de las vanguardias, yo te quiero decir que desde las cuevas de Altamira, sí, cuando tú ves esos dibujos y demás, o estas que están en ¿cómo se llama? En el norte de nuestro país, en Baja California, okay, sí, que son ancestrales, ¿no? Tú estás viendo allí seres humanos, figuras, personas que están cazando, sí, ¿no? Con diversas actividades. Y te, ¿no?, están diciendo, ¿no?, lo que te están demostrando con ese arte, lo que estaba pasando o lo que estaban viviendo las personas que lo hicieron, ¿no? Sí, así es. Fíjate que me encontré por ahí una frase, leía unos artículos y me encontré una frase que yo creo que va muy ad hoc al tema, y decía: el gobierno asocia su imagen exterior al arte de vanguardia.
¿Asocia su imagen exterior? Su imagen, sí, su imagen exterior al arte de vanguardia. O sea, por ejemplo, yo creo que es bien sabido, lo voy a decir de esta manera, que cada que pues, cambiamos de gobernante o gobernantes como tal, pues cada uno dependiendo de su origen, vamos a decirlo así, en el caso de México, su estado de origen, por ejemplo, la edad en la que se encuentra, no sé, y pues lo que esté sucediendo en ese momento, por ejemplo, hechos históricos, tomemos un ejemplo yo creo que es de los más conocidos, ¿no? El ejemplo de un país al que le tocan las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que detrás de ello pues hay una construcción cultural y artística pues bastante compleja, ¿no? Porque es desde buscar una mascota, los logos que identificarán esas Olimpiadas, o juegos, por ejemplo, no sé, como los mundiales, no sé, entre algunos otros ejemplos, y pues obviamente pues el gobierno siempre tiende a buscar, ¿no? Pues, y encomendar la tarea de dotar de una imagen, pues, obviamente estética, y que la gente guarde en su mente, ¿no? Dicho de esa manera. Sí, la identifique. Exactamente, sí. La identifique, esa es la palabra. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que tú pones, uh-huh, ¿no? Tenemos varias características. Es una imagen que va a ser internacional, que te une el arte a todos, ¿no? Uh-huh, la imagen uh-huh, de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, sí, de cualquiera de los juegos, ahora de lo del fútbol americano o del fútbol soccer, ¿no? Te identifica, ¿sí? Con un escudo, con todas estas características. Pero también está identificando una serie de características de las personas que van a participar, sí, ¿no? Sí, así es. ¿Quiénes son? ¿De qué país? ¿Sí? ¿De qué disciplinas? ¿Qué disciplinas, etcétera? Pero eso es una parte. Sí, sí. Que también se ve identificada en aspectos políticos. Por ejemplo, una de las Olimpiadas donde llegaron unos, ¿cómo se llama? Participantes de uno de los países, ¿no? Uh-huh. Y acabaron haciendo una matanza espantosa. Sí, sí, sí. Entonces, allí entran también planteamientos de tipo político que muchas veces las mismas personas, los mismos políticos que están haciendo todos estos movimientos, no se dan cuenta cómo son los mismos autores o actores, ¿sí? Que están reflejando características sociales y políticas. Sí, 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 así es. Y sociales inclusive en el aspecto de viene un grupo a participar, pero vienen de uno de los países más pobres del mundo, okay, que en un momento dado pudieron lograr estas personas llegar a esta reunión internacional o una reunión nacional, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto y observado, ¿no? Que ahora nos parece como normal, ¿no? Okay. La forma de expresión del arte en estos momentos, uh-huh, parece como que todo, absolutamente todo, ahora es arte. Fíjate, ¿sí? Que eso es algo muy curioso, ¿no? Sí, dime. Sí, porque, bueno, no sé, yo creo que de la misma forma en la que vamos a decirlo de esta manera, y me gustaría tomar ese ejemplo rápidamente. Platicábamos en algunas ocasiones aquí con mi compañero de controles, Ricardo Camela, y decíamos, vivimos en una era, y he escuchado ese comentario también bastantes ocasiones, ¿no? Vivimos en una era, pues ya, pues digital, en la que ha resultado tan fácil que una persona como tal tome un celular y haga una transmisión en vivo, por ejemplo, a través de alguna red social. Claro. Como pueden ser Facebook, como lo puede ser YouTube, como lo pueden ser no sé, Instagram, entre algunas otras que tienen esa característica de poder arrojarte en vivo hacia el público, dicho de esa manera, ¿no? Y pues uh-huh, obviamente empieza a haber un desborde de personas que pues obviamente se empiezan a involucrar en el trabajo de comunicar, ¿no?
o de hacerla de comunicólogos, ¿no? También hoy en día algo que yo he visto bastante, pues ya peculiar, es que cada vez se hace más. Por ejemplo, antes tomar una clase relacionada con alguna disciplina relacionada con el arte, ya sea pintura, escultura, no sé, fotografía, literatura, por ejemplo, música, tal vez. Ya hoy en día las puedes encontrar a través de tutoriales de YouTube, por ejemplo. Sí, ¿no? Mira, yo creo que hablar de cómo influye esto, ¿sí?, en nuestra realidad cotidiana, cómo esto está quitando candados. Sí. De hecho, de lo que y quiero continuar hablando de lo que tú estás manifestando, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido en la historia de la humanidad, no? El arte te está reflejando cosas. Sí, así es. Entonces, si este arte se ve involucrado en la cibernética, ¿sí?, te va a reflejar, por ejemplo, las limitaciones que cualquier persona tenía para poder entrar a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los propios medios de comunicación ahora te dicen, estamos en Instagram, ¿no? Sí, por ejemplo. Estamos en esto, etcétera. Lo mismo sucede cuando te pasa todo esto y requieres, aunque no se sienta así, reglas para participar y demás, ¿no? Y entonces estas reglas requieren pasar por ámbitos políticos. Ámbitos legislativos, ¿no? Y estos ámbitos legislativos nacen tarde en comparación de lo que apenas se va a reglamentar. Porque en el momento en que se empieza a reglamentar, ¿no?, cómo se va y vamos a hablar de los medios de comunicación solamente, ¿no? ¿Cómo se va a reglamentar que los medios de comunicación cibernéticos, ¿sí?, tengan determinadas características, determinados controles, ¿sí? Primero controles, después contenidos, ¿sí? ¿Por qué primero controles y después contenidos? Porque, ¿sí? Bueno, y fíjate que eso rápidamente, haciendo un paréntesis, eso lo comentábamos ayer en el programa de los miércoles acá entre nos, y decíamos, porque desafortunadamente hay un mal uso en algunas ocasiones de muchísimos símbolos, signos, y vamos a decirlo de esta manera. Ponías tú el ejemplo del hombre de las cavernas, en donde tú puedes encontrar, bueno, de algunas cuevas en donde puedes encontrar, pues, el rastro de lo que la gente de, vamos a decirlo así, de épocas pasadas, de sus actividades productivas, como es la agricultura, la caza, ¿no? Por ejemplo, y bueno, en el tema de los medios de comunicación se necesita una regulación, porque hay ciertos símbolos, signos, que obviamente toman bastante peso, que bien utilizados podrían ser bastante benéficos, ¿no? Y productivos para la sociedad. Pero a ver, por un ejemplo. Estamos hablando de contenido. Por ejemplo, se me ocurre... ¿Estás hablando de contenido? Sí, hablando de contenido, poniendo porque tiene, perdón que te interrumpa, yo creo que no solamente es el contenido, sino es la forma de expresarlo, que puede ser verbalmente, ¿sí? O puede ser como lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí?, de todas estas manifestaciones que las personas hacen sus pancartas, ¿no? Con los problemas del feminismo, con los problemas del cáncer, con todas estas características, ¿no?, que en un momento dado no puede venir a limitar, ¿sí?, porque entonces violarías derechos humanos. Sí, así es. Entonces, continuando con lo que tú dices, símbolos y signos, ¿no?, y contenidos, sí en algún momento puedes reglamentar, pero no limitar los derechos. Sí. Digo, eso de repente hay algunos gobiernos que hacen unas violaciones
sorprendentes, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, hace unos días estaba yo escuchando algunos de los programas estos de unas de las personas que están criticando a la Cuarta T, ¿no? Uh-huh. Y en estas críticas que están haciendo, están pretendiendo o diciendo que en algún momento se va a limitar, ¿no?, las críticas hacia el presidente o hacia la propia Cuarta T, ¿no? Entonces, allí, ¿cómo puedes tú regular, ¿no?, cuando definitivamente una de las características que utilizó Hitler con este famoso señor, ¿cómo se llamaba? El de los medios. Lo tenía en la punta de la lengua, pero bueno, uh-huh. Sí. Y él lo que decía, lo importante es que hablen de ti, ¿sí? Porque te tienen presente, ¿no? Okay, sí. Y entonces, esa presencia, ¿no?, ha sido mucho más intensa, la de los medios de comunicación, de cibernéticos, que las propias mañaneras del propio presidente y la 4T, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a limitar esta situación? Goebbels era okay. Sí. Uh-huh. Goebbels decía, pues la característica de Goebbels fue crear realmente a Hitler, ¿sí? Sí, sí, sí. La figura Hitler y a la continuación de Hitler y demás, ¿no? Y decían que no, que en algún momento estaba un grupo muy importante preocupado para legislar y limitar este tipo de expresiones, ¿no? Okay. Entonces, allí es donde entra este nivel, ¿no?, de la influencia que tiene esto, o allí a mí me gustaría hablar de cómo llegamos a descubrir, ¿no?, en todo el medioevo, que estaba totalmente influenciado el arte, en general, por la Iglesia, que era la que gobernaba. Sin embargo, siempre durante muchísimos años vimos el arte por un lado, la sociedad por otro, la política por otro. Entonces, tú empiezas a investigar, y son alemanes los que empiezan a hacer una serie de Jean-Claude Smith, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, okay. Y empiezan a hacer, dice, la historia y las imágenes. Fíjate que algo que acabas de comentar, y eso en algún momento en una visita que hace un par de años, porque pues, obviamente llevamos ya casi 2 con pandemia, sí. Y yo llevo ya casi 3 con un ritmo de trabajo un poquito pesado, pues me di ahora sí que la oportunidad de visitar el museo el ex convento Museo de Santa Mónica. Ah, sí, sí, claro. Está bellísimo por dentro. Entonces, viendo todo lo que había y pues obviamente pues, leyendo un poco de, ahora sí que los ficheros, ahora sí que las descripciones de las pinturas y el porqué de ellas, pues te dabas cuenta de algo muy evidente y va muy relacionado con lo que tú dices. Por ejemplo, me gustaría preguntarte algo. La concepción de arte, cuando nosotros decimos, no, es que es artista, ¿no? Es un artista, es que se dedica a crear arte. Desafortunadamente nuestra sociedad cae en un hecho que creo que ha venido arrastrando desde, como lo dices tú, desde el medioevo, uh-huh. antes, bueno. ¿no? Que es suponer o creer que el arte está reservado para determinadas élites, ¿no? Sí, sí, y eso era muy relativo. Sí. Por un lado, efectivamente, gran parte del arte, ¿no? Uh-huh. Cuando cambias de un tiempo a otro, ¿no? En todo este medioevo, de repente pasas de toda una característica franciscana, ¿verdad?, donde todo era así de pobreza, sí, ¿no? Sí, así es, a pasar a otra etapa
con Baudelaire, por ejemplo, ya otra etapa donde tú veías enriquecidos totalmente los vestuarios de las imágenes. Sí, así es. De los santos y demás, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de personas a quienes les llegaba esto, ¿no? Por un lado les llegaba a la clase alta de esos momentos, la que estaba en la corte y demás, y entonces iban a misa ese domingo y veían y decían, ay, yo quiero una capa igual a la de la Virgen del Rosario, ¿no? Yo quiero una capa, ¿no? Y entonces entra, ¿no? La participación hacia las características económicas, ¿no? Sí, así es. Pero también era para la clase humilde o pobre, por ejemplo, la Capilla del Rosario, donde si tú ves el techo, ¿no? Tiene todas las características para que reces el rosario. Okay. Pero si tú ves las imágenes, ¿no? Esa es mi tesis de la maestría de estética y arte, ¿no? Cuando tú ves las imágenes, ¿no? Ves las imágenes que están a tu nivel, puros güeros, ¿no? Luego después ves en el medio otras imágenes, ¿no? Que son, ¿cómo se llama? Negros. Ok. ¿Sí? O sea, tienen su pelo chinito y demás y son negros, ¿no? Entonces, ¿qué te refleja esa Capilla del Rosario, no? Toda la característica de los criollos. Pero la capilla era para enseñarte el rosario. Así es. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, aquí mi gran pregunta sería, por ejemplo, esto que tú nos acabas de contar, fíjate que es un dato que yo no tenía. Bueno, yo fui a una maestría 2 años, ¿eh? Sí. Pero bueno, a lo que yo voy, pero mi gran pregunta es, ¿quién lo pintó? ¿A quién se le encomendó pintar esto que tú nos comentas? Pues mira, yo creo que fue a muchas personas, ¿no? La mayoría eran indígenas, pero guiados por sacerdotes, ¿no? Sobre todo allí en esas características dominicos, ahí fue donde estuvo esta característica, pero ya lo menos importante es quién los hizo. Okay. Por ejemplo, si tú vas a la biblioteca de la más importante de aquí de Puebla, ¿La Palafoxiana? La Palafoxiana, okay. ¿no? Tú ves toda una, donde tienen los libros, ¿no? Sí, y todo ese arte, cuando empiezas a rascarle quién lo hizo, ¿no? O sea, todo eso que tallas de madera y demás, ¿no? O la sillería en la biblioteca de la BOAB, ¿no? Pero la antigua, sí, la que está en el centro, todo eso, hubo un artista plástico, sí, que en ese entonces se llamaban artesanos, ¿no? Okay. Ahora le llamas artes aplicadas. Okay. Hizo toda su vida, le costó hacer eso. O sea, nada más hizo esa obra. Sí, él era el que veía que le ayudaban, claro, ¿no? Que a tallar aquí y a diseñar y todo el rollo, ¿no? Entonces, el arte no puede estar separado de la sociedad. El arte es producto de la sociedad. Sí. Y como tú lo comentabas, o sea, y el arte, no puede estar separado de los aspectos políticos. Llámalos religiosos, llámalos, bueno, llega el barroco, ¿y por qué sale el barroco, no? En la escisión total de la iglesia, ¿sí? Donde tienes, por un lado, a las nuevas formas de entender la teología y demás, ¿no? Y por otro lado, la iglesia católica. Tú vas a las iglesias protestantes y no hay imágenes. Okay. ¿Sí? En cambio, vas a las iglesias católicas y en el tiempo del barroco, impresionante el desarrollo para demostrarle a los otros, ¿verdad? A los protestantes, ¿no? Que estaban equivocados, ¿sí? Y entonces el pueblo, ¿sí?
me parece, ¿no? No me tocó porque estaba yo bastante, no sé dónde estaba con mi papá y mamá, ¿verdad? Pero andaban así como, pues, ¿a dónde te vas? ¿Con los protestantes, no? ¿O te vas con la iglesia que se están sangrando y nos están sacando quién sabe cuánto dinero y demás, ¿no? Pero esa es la expresión del arte más importante, sobre todo que tenemos aquí en Puebla, ¿no? Sí, y fíjate que esto que tú nos comentabas, si nos ponemos a pensar, hace algunos años nos ponían en la universidad una película que habló sobre el tema de la reforma en la época de Martín Lutero, y pues la película dice algo muy simple, ¿no? Sí, sí. Que pues la iglesia en esos años pues era, pues, vamos a decirlo así, estaba muy ligada a la política, o es la que generaba política en aquellos. No, pues era el gobierno. Era el gobierno, exactamente. Entonces, sí, el que cobraba, vamos a decirlo de esta manera, el que decía sí o el que daba permisos para determinados actos. Tenía el control administrativo y económico de los países. Exactamente. Y las primeras evidencias, así como tú bien lo vienes mencionando, de esto, pues obviamente son todas las obras pictóricas que hoy en día podemos encontrar en muchísimas iglesias católicas, vamos a decirlo, aquí, al menos aquí en la ciudad de Puebla, y te vas dando cuenta de ese, vamos a decirlo así, de ese correr de los años, ¿no? Ese bagaje cultural. Exactamente, de ese bagaje cultural, de cómo las técnicas van cambiando, de cómo vamos a decir, la concepción y la percepción de la religión va cambiando también, ¿no? Sí, y las formas como lo va percibiendo la sociedad. Mira, yo recuerdo cuando era muy joven, sí, los sacerdotes no te daban la misa de frente, te la daban de espaldas. Ok. ¿Sí? Ahora la misa la da el sacerdote de frente, ¿no? Uh-huh. O sea, de frente a ti, al público, a la gente. Eso no se acostumbraba, ¿no? Y así como eso, pues tú puedes hablar en las perspectivas historiográficas, ¿no? Que va más allá de la historia, sino es cómo tomar de la historia la cotidianeidad de las personas en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Sí, así es. De la vida y de nuestras vidas y de las vidas pasadas y de lo que posiblemente pudiera ser el futuro, ¿no? Cuántas de las películas que hemos visto te presentaban un futuro que ahora te parece tan cotidiano, ¿no? Sí, así Por es. ejemplo, ¿cómo se llamaban estos que eran una caricatura de los supersónicos? Los supersónicos. Que por cierto, ¿no? Rápidamente haciendo el paréntesis, que mucho de esto que hoy en día llamamos memes, pues hacen referencia a, ¿no? Que cuando éramos niños, ¿quién iba a pensar el tema de la careta, el trabajo en casa, las videollamadas, y demás ejemplos, ¿no? Pero sí, no más nada, ¿no? Sí, así es. Cuando de repente empezó el fax, no podías creerlo. Sí, así es. Cuando a mí me tocó todavía hacer publicidad con una máquina que sacaba una al otro y luego se atascaba y te llenabas horrible, ¿no? Entonces de repente había algo escrito y lo mandabas por fax, ¿no? Uh-huh. Y eso ahora dice el fax, ¿qué es eso, no? Sí, es rarísimo. ¿No? Yo creo que no he visto uno, sin mentirte, yo creo que no he visto un fax. Bueno, yo creo que tú no has visto uno en toda tu vida. No, sí me tocó. Pero bueno. Así, la última vez que yo recuerdo uno, no te miento, fue hace como 15 años. Sí, fácil. Claro. Estoy hablando de fácil. Pero además te voy a decir, si tú haces un comparativo de hace 15 años, ¿no? Del fax y lo que se hacía en el propio siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Oye, allí hubo un cambio impresionante del arte, ¿no? Así es. Y el arte entre las guerras es impresionante. Claro que sí, porque pues obviamente, por ejemplo, en algún momento me tocó llegar a visitar una exposición de WordPress, en donde pues obviamente eran las fotografías más impactantes hablando en el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y pues obviamente veías cosas verdaderamente desgarradoras, pero ahora que tú mencionas esto y lo mencionaste al principio como que no me cayó tanto el 20, pero tú decías, por ejemplo, estamos en el año 2021, ¿no? Sí. Un año
que ya va a terminar el 2021 para ser más específicos, y pues bueno, fue un año que nos acarreó bastantes aspectos sociales, económicos, políticos, y de arte, por ejemplo, que han ido cambiando la percepción de cómo vemos las cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, algo que yo te podría decir, y eso yo creo que está bastante marcado, es que ha habido, vamos a decirlo así, una apertura bastante marcada. Eso es gracias al tema de las redes sociales, el tema del hecho de que la información puede viajar más rápido, y ha habido vamos a decirlo así, una adaptación del arte a las condiciones sociales que estamos viviendo. No, yo creo que... ¿Tú qué opinas? Yo creo que es al revés. Yo creo que el arte, ¿sí?, empezó a reflejarte antes lo que después viste, lo que estamos viviendo ahorita. Ok. ¿Sí? Uh-huh. O sea, yo sostengo que el arte, bueno, y algunos autores también así, ¿no?, que el arte va más allá, sí, porque el arte va de la mano de la sociedad, del hecho social, ¿no? Sí. Entonces, ese hecho social siempre va en avanzada en función de lo que la política lo entiende o le acepta, ¿sí? Okay. Y esto mismo pasa, ¿no?, con estos avances, estos movimientos, estas formas, ¿no? Mira, yo recuerdo que hace 20 años, más o menos, o más, estaba yo en Nueva York y no me acuerdo, creo que fui a dar una conferencia, algo por el estilo, y entonces me dijeron, no, tienes que ver esta obra de arte, es una maravilla, ¿no? Entonces llegamos a uno de los plazas muy lindas que tiene Nueva York, ¿no? Y había una pirámide de botes de cloro. Ok, ¿y tú qué pensaste? Entonces yo decía, bueno, ¿pero qué es esto, no? ¿Sí? Y entonces decía, no, pues este autor, pues es una vacilada. Yo todavía no había cursado mi maestría ni nada, te estoy hablando hace mucho, ¿no? Pero luego, cuando posteriormente estuve en Viena o algo así también, encontré otro tipo de arte, ¿no? Por ejemplo, una casa totalmente destruida, ¿no? Uh-huh. Y decías, bueno, ¿y esta casa qué es? Y era una obra de ese día, ¿no? Pues, ¿qué te estaba reflejando? Pues precisamente cómo quedó un departamento en la guerra. Ok, sí. Con una bomba que cayó, ¿no? O posteriormente, no me acuerdo qué otro país, ¿no? Porque yo iba trabajando como política, como diputada federal, ¿no? Y no hacía yo viajes de turismo legislativo, los pagaba yo, ¿sí? Okay. Y aprovechaba a ver el arte y demás, porque yo he hecho arte hace muchos años, uh-huh. ¿Sí? Hago grabado, ¿no? Que es una técnica del siglo XVI, ¿no? Que surgió cuando los libros empezaron a tener imágenes, ¿no? Okay, sí. ¿Y qué libros eran esos? Fíjate que... Pues religiosos, sí, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahorita que tú mencionas eso, hace algunos años, me parece que fue alrededor de 4, que empezamos a tener contacto con el Museo de Santa Mónica. Me tocó me invitaron, obviamente como medio de comunicación, a una conferencia en donde pues, te exponían el grabado en los libros religioso. Sí, es una maravilla. Y es un grabado precioso. En serio, no. Pero dentro de esa conferencia nos empezaron obviamente los ponentes nos empezaron a describir, ¿sabes qué? Estas técnicas fueron las primeras utilizadas en estos, ahora sí que por las imprentas para ilustrar estos libros. Y hacían un hincapié, o hacían bastante hincapié en los marcos de las hojas. Ah, sí, claro. Sí. ¿No? Que son grabados a detalle, ¿no? Sí, no. Las copias de los evangelios, uh-huh, también, uh-huh. No, hombre, es una maravilla, ¿no? Que ves yo los vi en ¿cómo se llama? En Dublín, sí, en Irlanda, en una reunión que tuvimos la familia ahí, que fuimos, ¿no? Y fuimos mi esposo y yo, muy interesante, por cierto.
Porque fue 200 años antes de que salieran los O'Farrill al mundo, ¿no? Y entonces allí yo vi uno de los 4 evangelios dibujados por yo creo que mandados a hacer, ¿no? Uh-huh. Por uno de los santos, ¿no? Que empezó a llevar la vida católica, ¿no? A enseñarla, ¿no? Sí, así es. Entonces, eso es lo que estamos viendo o ahora, y a mí me gustaría llegar un poco a lo que pasa, las tendencias ahora de las nuevas abstracciones, ¿no? Que luego ya no sabes si qué quiso expresar, ¿no? Pero fíjate que algo que... o el minimalismo, que es la nada. Sí, también... Por un comentario que me gustaría hacer rápidamente para no dejar suelto el ejemplo de los libros. Uh-huh, es rápidamente, sí. Así, en menos de un minuto. Al principio un libro era caro y difícil de producir y replicar. Porque sí, bueno, pues necesitaste tener la imprenta, ¿no? Para poder replicar. Sí, claro, primero era mano. Era mano y era muy difícil replicar un texto. Sí, bueno, por ejemplo, ves la película del Nombre de la Rosa, ¿verdad? Sí. Sí, que precisamente ahí lo que hacían era después copiar los textos y hacerlos, ¿no? Llega la imprenta, ¿no? Y la imprenta da la facilidad de poder reproducir los textos, vamos a decirlo así, más rápido. Olvídate, más rápido, era reproducirlos. Sí. ¿Sí? Uh-huh. O sea, no era más rápido, sino vamos ahora ya a reproducir esto, ya podemos, ¿no? Uh-huh. Y eso ocasionó, bueno, una crítica, o sea, no les gustó lo que pasaba con la imprenta, ¿no? A muchos dijeron, no, eso no puede ser, ¿no? Porque además, ¿a quién se los vas a dar, no? Pues a los letrados, porque el pueblo no sabía leer, sí. ¿no? Entonces, para que el pueblo se dieran unas ideas, ¿no? Entonces le hicieron dibujitos, ¿sí? Pero eso y esos son los grabados. Exactamente. Pero a lo que yo voy es, y iba para allá, obviamente primero texto meramente a mano, después ya un texto ya podía ser impreso, reproducido, después, como tú lo acabas de decir, y tomando el ejemplo que estabas tomando de la iglesia del Rosario, en donde está, pues obviamente la capilla del Rosario, perdón, en donde están estas imágenes que te van enseñando, vamos a decirlo así, yo la denominaría una infografía que te está diciendo, sí, claro, se reza de esta manera y va paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? De la misma forma, en su principio la imprenta pues lo que hizo fue verse la necesidad de, ¿sabes qué? Necesitamos algo que ayude a las personas a entender esto que está plasmado aquí. Y aún así no bajó mucho, ¿eh? Y aún así no bajó mucho, pero fueron los primeros pasos. Entonces, y como tú lo decías, y volviendo a tomar otra vez el ejemplo que estábamos manejando al principio, y es, pues en manos de quién estaba el poder adquirir un libro, ¿no? Sí, pero yo creo que no, bueno, no sé si al principio se vendieron los libros. Ajá. Yo eso no lo sé, no lo he investigado. Sí, tampoco pero yo creo que los primeros eran para dárselos, o sea, para llegar a más lugares en el mundo, uh-huh, ¿no? Para mandar esto, ¿no? Y luego, como dices, pues antes no existían los fotógrafos, ¿no? Hasta que llegó la fotografía. Y entonces, antes de que llegara la fotografía, Walter Benjamin te empieza a decir, ¿no? A partir de este momento, ¿sí? Ahora el arte está en manos de todo mundo, ¿no? Y yo recuerdo una cosa que en México a mí me gustó muchísimo, ¿sí? Cuando nosotros éramos niños, sí, y bueno, a ti a lo mejor también te tocó, yo creo que sí, veíamos unos cerillitos de la central, uh-huh, y sí, en la parte de atrás venía una obra, venían todas las obras que posteriormente, sí, cuando tú ibas a los museos internacionales, ya en los lugares, ya, ay, esto ya lo había visto en los cerillitos. Sí. ¿Por qué? Porque hubo una idea de la persona que era el dueño de la fábrica, sí, de dar esto a toda
a toda la sociedad, ¿no? A todas las personas, ¿no? Que conocieran la expresión artística de otros lados, de los nuestros, etcétera. Fíjate que ahorita que tocas ese tema me gustaría preguntarte, ¿no? Tengo una vaga idea, lo escuché en algún momento. ¿Por qué también en los libros de texto? ¿A las figuras en los libros de texto? Las obras en los libros de texto. Bueno, también en los libros de texto, fíjate que esa es otra característica increíble. México, en algún momento, no sé si todavía, ¿no? Te mostraban, o sea, tú llegas a veces a Estados Unidos y los chicos de Estados Unidos no saben dónde está España. Okay. Piensan que es parte de México. Ah, ¿en serio? Sí, sí. O no saben dónde está México. En cambio, tú le preguntas a un niño, con todo y que la verdad está muy deficiente la educación todavía en México, ¿no? La educación pública, me refiero, porque estás hablando de los libros de texto. Sí. En el libro de texto pueden ver algunas de las obras, ¿no? En los libros de geografía o en las partes de geografía, saben que arriba está Estados Unidos y abajo está el sur de América, ¿sí? En Estados Unidos todo el mundo piensa que América es hasta México. Ok. ¿Sí? Y sin embargo, a un niño dice, no, ese es Estados Unidos, nosotros somos México, esa es otra cosa, ¿no? Y de allí sigue Guatemala y etcétera, y Costa Rica y demás. Sí. Y luego tienes el sur, ¿no? Y aunque sea, y ¿cómo te enteras, por ejemplo, de Brasil? Pues con la maravillosa música brasileña, y ahí tienes el arte, ¿no? Metido en toda la sociedad. Y no puedes seguir pensando que la tienes que separar el arte de la sociedad y de la política. Un punto que me gustaría preguntarte. El arte como tal también sirve para proponer. Ah, no, sí, claro, ¿no? Para difundir. Para difundir, exactamente, para expresar tanto inconformidades como para hacer propuestas de cambio, ¿no? Por ejemplo, ¿algún ejemplo que nos puedas dar sobre un ejemplo en el terreno del arte que haya generado una propuesta, como ya lo vengo diciendo, de cambio, que se haya vuelto palpable, que hayas dicho, mira, a partir de esto nos pudimos dar cuenta de esta situación y tomar acciones pertinentes porque obviamente en muchísimas ocasiones, así como tú nos lo vienes comentando, vamos a decirlo así, el pueblo propone, pero el gobierno dispone, ¿no? Sí, pero llega un momento en que el gobierno tiene que dar respuesta. Sí, me explico. Mira, sí. Mira, ejemplo, la foto del cura Hidalgo, ¿no? Con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Allí te cambió todo, absolutamente, las características del país, ¿no? Morelos y las propuestas de cambio, otros cambios, ¿no? Si tú quieres movimiento de 68, ¿sí? Que las Olimpiadas, volvemos a las Olimpiadas, ¿no? La crisis del 2 de octubre. Sí. La fotografía que las escondieron quién sabe cuántos años, ¿no? Las películas que quién sabe quién las tomó, ¿sí? Y sin embargo, en los libros te encontrabas a la Poniatowska escribiendo y a 2 o 3 más, ¿no? Que en este momento no recuerdo, ¿no? Entonces, todo esto te está reflejando una necesidad de cambio. Sí. Y te está reflejando una necesidad de cambio que la política no lo ha visto así, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se crean los derechos humanos, ¿no? Y empiezan a ver que uno de los derechos es que puedas tener acceso a las informaciones, ¿no? No, eso no le gustó al gobierno. Sí. Okay. Y sin embargo, en los movimientos que se hicieron y todos estos carteles que te exigían, ¿no? Por ejemplo, si tú ves los carteles del Art Deco, ¿sí? Que son bellísimos, es una maravilla, ¿no? Sí, de Europa, ¿no? Por primera vez veías un avión,
Ok. Sí, en un cartel, ¿no? O un transatlántico, o una máquina de ferrocarril, vapor, por ejemplo. Sí, de vapor, etcétera. Entonces, allí era una expresión muy clara, ¿no? Y que te estaba diciendo, está cambiando el mundo, ¿no? Pero la política y su regulación siempre nace vieja en comparación de lo que está reglamentando. Ok. ¿Sí? Todo lo que, por ejemplo, tú puedes ver del movimiento feminista, Fíjate que exactamente en esta... de los movimientos lésbico-gays, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando la ONU habla, ONU Mujeres, ¿no? Te habla de la diferencia, ¿no? Y cuando estás hablando de la diferencia, ya estás hablando de otros planteamientos que entran dentro de todo esto de los lésbico, gay y demás, y todas estas diferentes características, ¿no? Entonces tienes esos análisis posteriormente que los encuentras en el arte también, ¿no? Sí, y fíjate que ese ejemplo que tú pones, yo al menos he visto a través de redes sociales algunas invitaciones a diversas exposiciones de arte en donde pues obviamente el tema central a veces es el feminismo o como tal los cambios sociales que se están dando. O los requerimientos de lo que todavía falta, ¿verdad? Exactamente, y algo que me suena que hizo bastante ruido, ¿no? Por la, vamos a decirlo así, por la mezcla de elementos y también el integrar la situación como tú bien lo estás mencionando por el tema lésbico gay, pues fue la foto de Zapata en el caballo, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, claro, sí, no. Para algunos fue un escándalo. Y otras cosas algo más aberrante, dijeron, ¿cómo se les ocurre? Para algunos otros fue atentar en contra de muchísimo de lo que es la identidad nacional, ¿no? Hasta incluso temas de machismo, etc. Pero hace unos días no salió el Día de los Hombres. Exactamente. ¿Qué es eso? Por favor, digo, ¿no? Pero lo que voy es que si nos alejamos de todo, vamos a decirlo así, si nos alejamos de todo todo el escándalo, toda la básicamente todo el escándalo o el morbo, y lo empezamos a ver desde un punto de vista más amplio y me refiero desde el punto de vista social, el decir, ¿sabes qué? Ok, quizá la obra no es la mejor del mundo, quizá no está dentro del gusto de muchos, solamente de pocos. Quizás fue una obra que escandalizó, que generó ¿Estás hablando de la de Zapata? Sí, de la de Zapata. Ok, sí, pero la obra te está diciendo algo de qué es lo que está sucediendo en México. Sí, ¿no? Los cambios, mira, por ejemplo, yo creo que lo que a veces nos puede parecer verdaderamente raro es la biosexualidad, ¿no? Una persona que es biosexual, que puede tener sexo hombres y mujeres, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto se ha reflejado en infinidad de películas, ¿sí? Y ahorita, o la de los que les llamaban vestidas, ¿no? Que si tú ves todo el movimiento drag queen, es maravilloso, pero maravilloso la forma, cómo se visten, cómo se maquillan, todo esto, ¿no? Cómo participan. Esto ahorita tiene mucho más auge en Estados Unidos y parte de Europa que en México. Yo no he visto mucho de drag queen, ¿no? No he visto mucho. Sin embargo, cuando a mí me tocó participar en la colonia Roma hace muchos años, ¿no? Pues había una prostitución homosexual en Insurgentes. Y entonces, bueno, pues había una represión brutal, ¿no? Y nosotros, bueno, una servidora, lo que veíamos es una forma diferente de actuar, que tiene que ser protegida, ¿sí?
como la prostitución femenina, ¿sí? Pero entonces llegábamos nosotros, o sea, otra diputada y yo, ¿no? Que éramos diputadas locales, ¿no? En la Ciudad de México. Llegábamos las dos y nos veíamos, bueno, íbamos maquilladas, pero pues con un maquillaje normal, ¿no? Y te parabas con esos hombrones bellísimos, ¿no? Que tú te veías como con la cara lavada, ¿verdad? Y decías, ay, qué vergüenza, vine yo aquí, ¿no? Y eran gentes maravillosas, ¿no? Porque tú no veías el juzgar esta característica, ¿no? Uh-huh. Y esto ahora es de un artístico, llámalo así, ¿no? Maravilloso, las formas del maquillaje, ¿no? Ahora en TikTok encuentras varios chicos, ¿no? Que se maquillan y se ven guapísimos o guapísimas, no sabes, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero también es una forma de expresarte como sociedad, ¿sí? Que no solamente son hombres y mujeres, sino que hay otras formas de expresión, ¿sí? Que van más allá solamente de lo sexual. Sí, así es. ¿Sí me explicó? Sí, claro que ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que está cambiando en nuestro mundo, y sí ya ha empezado a haber algunos, ¿cómo se llama? Hay un libro que a mí me gusta mucho, ¿no? De una amiga, esta amiga es lesbiana, ¿no? Okay. Tiene 5 libros publicados, ¿no? Y tiene varios libros, ¿no? Pero uno en especial, que se me fue ahorita el nombre, pero era una expresión que algunos de los jerarcas de la iglesia, que eran verdaderamente tradicionales, ¿no? ¿Sí? Que dijo, los gays no van al cielo, ¿no? Okay. Y entonces esta amiga escribió una obra de teatro precisamente sobre esto, ¿no? Y entonces es una denuncia, una forma de manifestar, ¿no? La necesidad de legislar respecto de esto, ¿no? ¿Sí? Y la misma iglesia con nuestro nuevo papa ha cambiado muchas cosas. El arte como herramienta de cambio. Así es, el arte es una herramienta de cambio, ¿sí? Si lo quieres ver así, porque si no, no lo ves. Ves nada más la forma y fondo, ¿no? Entonces ahí ya valió, ¿no? O como se veía el arte. ¿Qué es el arte? Lo estético, ¿no? Entonces lo que está feo no funciona, ¿ok? Pues también es arte. No, y fíjate, ¿no? Que en algún momento rápidamente me gustaría hacer la mención. Hace algunas semanas, tiene varias semanas ya, uh-huh. hablábamos sobre la muerte y la belleza y estética detrás de la muerte. Ay, ¿no? Sí, que es impresionante. Y ya al final de la charla decíamos, estamos en una época, por las condiciones en las que estamos viviendo, en que esa belleza se está perdiendo, ¿no? Porque lo que te referías sería al Día de Muertos en México, o en general toda la estética de la muerte. Toda la estética de la muerte, ¿por qué? Porque una característica que al menos alrededor del mundo tiene, vamos a decirlo así, la muerte, es ese periodo de luto, ¿no? En el que se llevan las flores, en el que se conversa con la persona doliente, ¿no? Pero ¿qué pasa en esta época con COVID? Pues ahora sí, y lo decía el invitado, ¿sabes qué? Ahora no, es terrible lo que pasó con el COVID. La persona fallece y te lo regresan cremado en cenizas. O sea, ya no se hace todo ese ritual, ¿no? Pero también la pregunta es ¿cómo la percibimos? ¿Quién nos dice cómo es? ¿No? Y rápidamente mencionábamos a Posada, ¿no? La muerte de Posada y la muerte de Diego Rivera, pues obviamente fueron montando parámetros en lo que pues, para nosotros es la muerte. Ahora, hasta este punto no ha llegado otra propuesta artística, vamos a decirlo así, que llene las expectativas a nivel global para darle otra forma, otra cara a la muerte, dicho de esa manera, con todas sus, vamos a decirlo así, con todos sus rituales, con todos sus excentricismos incluso, y su belleza como tal, ¿no? Sí, pero yo creo que con este COVID, uh-huh.
tienes, por un lado, en todos lados la figurita del COVID, ¿no? Uh-huh. Y ahora su hermano, ¿verdad? De los nuevos. ¿El Omicron? El Omicron, sí. Y por otro lado, la vivencia, ¿no? Uh-huh. Una vivencia tan agresiva, ¿sí? Que el COVID reflejó también toda una necesidad de saber qué puedes hacer en una pandemia, ¿sí? Y cómo puedes atender. Y si todo esto te puede ir reflejando muchos de los cuadros que hemos visto a través de toda la historia de las figuras muertas, ¿no? Uh-huh. Sí, de las personas muertas, ¿no? O aquí ahorita que no puedes, ¿no? Definitivamente reconocer lo que decías, ¿no? La tradición. ¿Qué es una tradición? ¿Por qué está basada esa tradición? Está basada en lo personal, en los sentimientos, aunque no quieras, ¿no? Sí, sí, sí. El saber, porque eso te va a ayudar a hacer un corte, ¿no? Sí. La persona murió, puedes ver el cadáver y puedes 1 o 2 días hacer llorarle, ¿no? Dicho de esa manera. No, llorarle puedes hacerlo todo el tiempo que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero ver el cadáver, ¿no? Decirle a todo mundo, mira, aquí esta persona hasta aquí llegó, ¿no? Hace muchos años se daban unas tarjetitas, ¿no? Uh-huh. Muy bonitas, ¿no? Donde te manifestaban un agradecimiento porque los habías acompañado. Okay. Y eran bellísimas, al día del sepelio y posteriormente que lo enterraban, ¿no? Ahora que te entreguen la urna, etcétera, ¿no? Independientemente de todo lo comercial que ha producido todo esto, ¿no? Pues las limitaciones que se dieron por el COVID, ¿no? Pues también es una forma de expresión estética, ¿no? Porque lo estético es lo que nos embarga a todos y fíjate que lo que identificamos todos, ¿no? Y fíjate que algo que me ha pasado en esta temporada de pandemia, ya para ir cerrando, es me ha tocado afortunadamente poder entrevistar a algunos chavos, sí, que se encuentran en la producción de arte, algunos en el bordado, algunos otros en la pintura, también escuchar algunos, ¿no? Que se encuentran en el tema de la producción, a veces de este lado, a veces del otro lado del espejo. Y otros escribiendo. Y otros escribiendo también, por ejemplo, ¿no? Y algo que yo siempre les pregunto y les he llegado a comentar, le digo, bueno, ¿y ahora qué tipo de artes o qué tipo de producción artística, cultural esperamos a partir de ahora en adelante? No, en algún momento platicando con ¿Pero a qué te refieres? ¿A que ahora todo lo puedes ver en el celular? No. Ya no puedes ir No, alejado de eso, sino me refiero a, de la misma manera que comentábamos, ¿no? Que en el medioevo, pues obviamente la producción o la temática que había en la producción artística, pues tenía mucho que ver con los santos, tenía mucho que ver con, vamos a decirlo así, con la vida, con los ritos. Ajá, exactamente, con los ritos, con la vida conventual, por ejemplo, en el tema de las monjas. Yo, por ejemplo, rápidamente haciendo la mención, yo en el arte que tú tienes, pues, las monjas coronadas, ¿no? Las monjas coronadas, sí, que hice 3 o 4 obras, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, a eso voy. Ahora mi pregunta es, ¿cómo van a...? Porque las coronaban muertas, es que hay que aclarar, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿qué producción artística nos espera? ¿Qué nos va a decir la producción artística de los años por venir? Mira, yo estoy segura que no tiene que pasar a los años por venir. Yo creo que en este momento ya hay gente produciendo. Ya hay personas produciendo, ¿no? Pintura, escultura, música, fotografía, ¿no? Fotografía, literatura, ¿no? Novela, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísimo. Y al mismo tiempo tendríamos que buscarlo, porque
esto es lo que nos va a decir estos cambios de vida que estamos teniendo. Sí, sí, así es. Sí, los niños van 2 días presenciales, los 2 días presenciales. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, qué bueno, porque nos corre, Camela, tengo entonces. que ir. Gracias, Camela, y entonces tendríamos que irnos a ver a los chavos, ¿no? De lo que decíamos, los niños van 2 días presenciales y 3 siguen en internet, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que ya estamos volviendo a lo presencial, porque ya hemos perdido el abrazo, el tocarnos las manos, ¿no? Sí, así es. El beso, ¿no? La cercanía. Exactamente. Sí, y empezar, pues, que es que acostumbrarte, que yo creo que nunca nos vamos a acostumbrar a perder ese contacto, ¿no? Mientras se pueda hacer, ¿no? Así es, y algo que, pues, bueno, yo creo que es el punto fundamental del tema del día de hoy. Esta producción artística que vamos a decirlo de esta manera, que se está llevando a cabo en este momento, como tú bien lo dices, que no tenemos que esperar 2 o 3 años a que esta se empiece a dar, pues obviamente va a reflejar estos momentos, pero de trasfondo va a haber, porque pues obviamente y desafortunadamente no todos vivimos la pandemia de la misma manera. No, para nada. Y aparte, yo creo que con esto tendríamos que cerrar, ¿no? Las limitaciones que el propio gobierno dio, ¿sí? Para que no salieras de tu casa, para que uses el cubreboca, para que te laves las manos, para todo esto, ¿no? Y que ahora en algunos Face que me han mandado o WhatsApp, ¿no? Ya es una crítica que te mueres de la risa, ¿no? Sí, pero fíjate que algo que me parece bastante importante mencionar, ¿no? Uno van a ser las necesidades, el tema de las medidas de prevención, pero yo creo que algo, y en algún momento una colaboradora que estuvo pues aquí echándonos la mano durante algún tiempo, que ella nos hablaba de arte, ¿no? Y decía en una segunda entrevista, si mal no recuerdo, decía, el arte dice cosas que no puedes decir con palabras. Ah, sí, claro, ¿no? Claro. O que no quieres, tú como creador del arte, ¿sí? Pues no quieres decirlo, quieres decir, o no hay nadie que te escuche, uh-huh. ¿sí? Sí, así es. Y entonces lo plasmas en una obra, ¿no? Así es. Y bueno, rápidamente, el arte es una herramienta que te puede ayudar a cosas que no quieres o no puedes decir, como tú lo vienes bien mencionando, ¿no? Pero que también que las que te dicen producen cambios en el así es. En el entorno, ¿no? Sí, exactamente ese punto voy. Hemos hablado se ha hablado mucho bastante alrededor de lo que tiene que ver con la pandemia, de las carencias por aspectos de, vamos a decirlo así, de deficiencias en el sector salud, por una mala organización, una mala comprensión de medidas de prevención. Uh-huh. Pero yo creo que otro punto que está ahí, y es de los más, vamos a decirlo así, de los más resonantes, por el día de ayer, una nota que sacamos aquí en el noticiero que tenemos a través de nuestros multimedios, que es AMM Noticias, que decía que el 60% de la población en Puebla está reflejando y está admitiendo que tiene ansiedad, ¿no? Sí, ahora, y los ataques de ansiedad son terribles, ¿eh? Exactamente. Ahora, imaginemos qué vamos a poder... Las presiones altas. Exactamente. Depresión. Y la depresión, sí. ¿De qué manera, qué herramientas vamos a utilizar para interpretar estas dolencias de la sociedad y encontrar una solución? Porque una pintura te puede decir demasiado, ¿no? Una fotografía te puede decir mucho, una canción te puede decir mucho, el cine. Ahorita, afortunadamente, con el tema de los dispositivos móviles, la gente ya tiene la posibilidad de quizá crear clips cortos de video. Pero la gran pregunta es, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Y qué solución socialmente pues yo creo que le vamos a dar? Por un lado, la interpretación que demos tiene que coincidir con esa expresión, uh-huh. ¿sí? O rechazarla, porque siempre tienes esas dos visiones. Uh-huh. Sí. Y la tercera es, ¿sí?,
la tercera visión y es la que en lo personal a mí me gustaría saberla, ¿no? Sí, tú sabes que nosotros tenemos un movimiento bastante fuerte con las viudas. Sí. Y que yo he encontrado el medio de comunicación como una forma de decir que no existen, ¿sí? en la sociedad, ¿no? Y tan es así que la verdad es que a ti te dan unas estadísticas así maravillosas, ¿no? Que dicen tantos muertos hombres, tantos muertos mujeres, tantos eran jóvenes, tantos no eran, tantos niños, tantos no, ¿sí? Entonces esos muertos no eran personas, ¿sí? Y eso es lo que va a reflejar el arte. Sí, así es. Eso es lo que creo que está reflejando en este momento, ¿sí? Como veías hace muchos años un cuadro famosísimo, la muerte del quién sabe qué señor Ruiz de no sé qué, ¿no? Uh-huh. Etcétera. Entonces todo el mundo decía, ay, sí se murió, que y ahí sabe el cadáver y todo el mundo viendo y quiénes estaban y por qué fueron y no fueron, etcétera, ¿sí? Y esa es una obra que es del siglo XVI, ¿sí? Y que todo el mundo cuando vas a España y lo ves y dices, ay, qué horror, ¿verdad? Nada, no te dice nada. Sin embargo, sí, cuando ves todo lo que cómo los mexicanos vemos la muerte, sí, te está reflejando mil cosas, ¿no? Sí. Y para cerrar me gustaría solamente hacer un comentario que una vez un psicólogo que vino de invitado, lo comentábamos, ¿no? Hablábamos sobre estrés, sí, básicamente sobre estrés. Sí. Sobre estrés. Y entonces este chavo, Sergio, un saludo si nos está escuchando por ahí, decía, si conociéramos, vamos a decirlo así, nuestros males y supiéramos cómo tratarlos, obviamente, pues encontraríamos soluciones a muchos de los problemas que hay. Y ponía el ejemplo de Vincent Van Gogh. Sí. Decía, este señor tenía tal por tal, y todo lo plasmó en sus pinturas. Sí. Dice, y si en esos años un psicólogo, un psiquiatra lo hubiera tratado, no tendríamos esas maravillosas obras. Hubiera visto esas pinturas, tal vez tendríamos un par de ellas, porque habría habido un antes y un después de haberse tratado, no, pues por un psicólogo, un psiquiatra. Dice, pero no hubiera llegado a tener el fin que tuvo. Y también se hubieran sentado las bases para encontrar una solución a este tipo de problemas que pues, obviamente se encuentran en lo más profundo de la mente humana, ¿no? Entonces sí, efectivamente, sí, claro. Por ejemplo, Noche Estrellada, o tal vez este autorretrato, o La Silla, son una evidencia de la problemática, de los problemas, de las problemáticas, vamos a decirlo, psicológicas de este señor, problemáticas que le pueden, vamos a decirlo así, dar a cualquier persona, y más con niveles de estrés tan altos como los que estamos viviendo, con el tema de las cuarentenas y demás. Que en su arte estaba reflejándolo. Así para hacer las modificaciones o para hacer un análisis como el psicólogo que vino acá. Oye, te agradezco mucho que me hayas invitado. Claro, muchísimas gracias por haber venido. Y pues rápidamente les tenemos un anuncio. La SSH Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros, inscripciones abiertas, aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca, sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea a través de www.ssh.edu.mx. Te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.ssh.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. Caro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javi. Estamos a través de www.ansosmultimedios.com, Twitter, Ansos Multimedios, Instagram y Facebook, Ansos Multimedios Radio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.